¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Minería en Positivo, episodio número 59. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Canal 4 de Express Telecomunicaciones, Cable Express, también a través de su canal de YouTube y por supuesto por la frecuencia de la 105.3 FM Express. Esto en directo para que se puedan contactar con nosotros. Allí está figurando ya el número telefónico para que puedan enviarnos sus mensajes y consultas. Y para los que nos están siguiendo a través de nuestro canal en YouTube, las redes sociales y FM del Solar 107.3, también les damos las bienvenidas a todos y gracias por siempre estar participando del otro lado. Voy a saludar a José de Castro Alem, el co-conductor del programa. ¿Cómo te va, José? Bienvenido. Hola, mi querido Agustín, ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Y ¿No? como lo comentaste, Sí. tenemos muchas preguntas, muchas veces no llegan en el momento que estamos acá, no las contestamos, pero todas las que vienen en YouTube, todas las que llegan a través de las redes sociales, tratamos de contestarlas. Claro. Hoy vamos a tratar de tocar algunas que llegaron referido al tema de justamente de la Universidad Nacional de Salta, si tenemos el tiempo, pero otras que con nuestra invitada especial de hoy podemos llegar a tocarlas lateralmente como para que la gente se entere de lo que es el fondo de la minería y la coyuntura de la minería. Enseguida vamos a estar charlando con ella y presentándola. Es nuestra única invitada en el programa de hoy. Vamos a ir a fondo con muchos temas, pero también nos han quedado pendientes algunas notas que hemos hecho hace algunos días atrás en Capemisa con los socios que estuvieron nuevamente de reunión esta semana con una de las empresas más importantes que hay en la provincia en materia de minería, y hacemos referencia a POSCO, José. Así es, el día lunes hubo una reunión interesante de la parte de compras principalmente para contarle a los proveedores locales cómo funciona el sistema de POSCO, por supuesto con una de cal, una de arena, con grises y con cosas que hay que conversar y discutir, pero me parece que es importante el tema de establecer diálogo formal y concreto, así que aplaudimos desde acá la iniciativa. Y también llevarlos a la reflexión a todos aquellos que están dando vueltas para tratar de conseguir un sistema que mejore o que, sobre todo el tema comunicacional, el tema de cómo fluye la información para que nos lleguemos a entender. Hoy en día con la bajada del precio del litio, ya lo hemos hablado hasta el hartazgo también, con otros temas, hay algo de dejo de frustración en algunos proveedores locales. Claro, lógico, sí. Porque muchos se armaron para una idea de continuidad con un aspecto que no necesariamente, como lo dijimos varias veces, la minería pasa por ciclos tanto desde el punto de vista de exploración, pero también hoy en día estamos pasando desde la exploración, hemos pasado a la construcción y estamos en la operación, así que hay que repensar un poco eso, que es uno de los temas que también vamos a tratar de conversar con nuestra invitada y que mañana se va a tratar fundamentalmente también en un evento que hace el diario El Tribuno en el centro de convención. El cual vas a estar participando como orador además también, ¿no? ¿Qué vas a presentar? No sé, mentira, vamos a hablar un poco sobre el tema vamos a tratar de dar un contexto acerca de lo que es el cambio climático, el tema de la sostenibilidad y la importancia de los minerales y lo que hoy se llega a llamar minerales críticos o inteligentes para el cambio climático. Claro. Así que vamos a mostrar un poco de eso. De todas maneras tenemos otros oradores previos, uno que tendrán temas mucho más específicos. Yo estoy como una especie de mesa de discusión. En una mesa de discusión. Bueno, importante, se acabaron los cupos para las inscripciones ya hace algunos días. Absolutamente. Va a estar muy concurrido y vamos a estar cubriendo, por supuesto, y tratando de hacer algunas entrevistas allí durante ese evento para pasarlas la semana que viene. Vamos a tener también en el transcurso del programa, como les decíamos, algunas entrevistas con emprendedores, con empresarios que forman parte de Capemisa y que nos cuentan qué hacen, a qué se dedican y cómo ven el desarrollo del año en materia económica con estas complicaciones que vos estabas haciendo mención en la coyuntura económica de nuestro país y también a nivel global, como lo señalabas, con la baja en el precio del litio. Pero bueno, hay que agudizar el ingenio y los argentinos tenemos el cuero duro en ese sentido, ¿no? Sí, además del tema de la baja del precio del litio, sabemos que estamos en un mundo de incertidumbres que constantemente cambia y que tenemos nuevas visiones o cosmovisiones de diferentes lugares que van fluctuando tiempo a tiempo hacia la guerra comercial con China, entre China y Estados Unidos, perdón. Sí, y Europa también, Europa que de aranceles, claro. O sea, es todo. Hay una incertidumbre generalizada que lleva a que los mercados, y en particular cuando uno piensa en el largo plazo, también se complique. Bueno, estamos siempre en este mundo vivimos, así que hay que, justamente lo que vos decís, tenemos que agudizar el ingenio y pensar
que no todo es simplemente tener un recurso en la tierra, y que el recurso lo tenemos en nuestras capacidades para ir creando cosas nuevas y acomodándonos a lo que corresponde. Claro. Y en tal sentido la minería es positiva, como dijimos, porque trae conocimiento y trae emprendedurismo y la potencialidad de crear cosas nuevas. Algunas veces es complejo ver que nos complicamos por algo que hoy tenemos como problema, pero que hace 10 años ni siquiera lo considerábamos porque no existía. Claro, digamos, el litio, por ejemplo, claro, entonces, ¿no? Es como ver el vaso medio vacío, pero bueno, es parte también de la tensión creativa que necesitamos tener. Y mucha gente, el común de la gente, no el que está involucrado directamente en minería, piensa que minería es litio, y en Salta hay muchísimos otros recursos que incluso pueden llegar a ser más importantes, como el cobre, por ejemplo, ¿no? Así es, bueno, tenemos muchísimos tipos de recursos, y no solo lo tenemos acá en Salta, sino en Argentina, así que eso lo vamos a tratar también con nuestra invitada. Bueno, dale, lo que vamos a hacer a continuación es presentar a quienes auspician Minería en Positivo. El agradecimiento entonces a quienes apoyan nuestro programa y la invitación para quienes quieran sumarse también. Allí están las formas de contacto con nosotros. Bueno, vamos directamente a presentar a nuestra invitada, José. Así es. Dale. Primero quiero volver sobre lo anterior. Por favor, que se sumen todos aquellos que quieren auspiciarnos. Insisto con eso, ¿no? Que es una cosa importante. Sí, hoy estoy hablando con unos empresarios que quieren ser parte también. Son bienvenidos, por supuesto. Pero por supuesto. Bueno, es un gusto recibirla a Alejandra Cardona. Hoy en día es gerente, directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, ex Cámara Argentina de Empresarios Mineros, salteña, y vive ahora en Buenos Aires, pero fue una comunicadora de la minería, fue una persona que estuvo involucrada todo el tiempo en la minería local, y después se mudó hacia Buenos Aires porque fue tomada, digamos, por la por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, pero bueno, es una de las oradoras que también estará mañana en el evento del Tribuno, ¿no? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás, gracias Alejandra? por la presentación, muy bien. Pionera gracias. En materia de comunicación minera. Sí, en un momento donde no había propuestas comunicacionales tan abiertas, ¿no? El sector minero en sus inicios siempre fue bastante cerrado, entonces había algunas publicaciones que hablaban de minería, pero era para mineros. Entonces, un poco mi transgresión ahí fue abrirla al público en general y hacerlo en un tono bastante jocoso, digamos. Por el nombre del programa. Sí, porque se llamaba Hablemos de Minas. En aquel momento me acompañaba Mario Gittelman. Mario Gittelman. Sí, seguramente lo conociste. Sí, claro. Y la verdad que eso hacía que fuera todo impecablemente divertido. ¿Y en dónde salía, Ale? Estuvimos en un montón de radios. Sí. Estuvimos en Radio Nacional, estuvimos en FM Activa, en Radio 10. Seguramente me estoy olvidando porque pasamos por varias, pero sí, fue un ciclo que duró casi 8 años y nos dio muchas satisfacciones, así que hasta el 2015 fue eso. Que Sí, el sí, 2015 estaba bastante planchado en Salta el tema minero, así que ahí dije, bueno, nos vamos a dedicar a otra cosa un tiempo. Y soplaron otros vientos. Está bien, está muy bien. ¿Y cómo llegaste a la Cámara Argentina de Empresarios? De empresas mineras, perdón, de empresarios casi me sale. Sí, bueno, aquí en Salta yo estaba trabajando, haciendo consultoría en los últimos años y había empezado también a tener un desempeño en la gerencia de la Cámara Minera local, la Cámara Minera de Salta, que eran tiempos casi post-pandémicos, estábamos ahí entre el encierro y la libertad, y de repente, bueno, un buen día me dijeron que existía esta posibilidad en la Cámara Argentina de Empresarios en aquel entonces, que bueno, que si quería que aplicara, que postulara para el puesto de directora ejecutiva. Y yo lo primero que dije fue, pero a mí nadie me conoce en Buenos Aires. Yo tengo acá, yo trabajaba, hacía mucho home office, viajaba a La Puna bastante seguido, pero era, digamos, una vida muy cómoda, ¿no?
Y no me pensaba la vida en otro lugar, en una ciudad grande como Buenos Aires, y haciendo lo que hoy estoy haciendo, y me terminé mudando. Así que fue así, es un proceso como, digamos, un proceso de selección que lo atravesé con distintas entrevistas, y bueno, la experiencia que yo tenía obviamente fue un gran plus en esa decisión que se tomó allá, y bueno, y con eso también la primera mujer dirigiendo la cámara. Luego vino el cambio de nombre, que ya estaba gestado, yo le puse la frutilla al postre nada más, Claro. que fue esta denominación de que es una cámara de empresas y no de empresarios, y eso también hace sentido con la cantidad de empresas que tiene hoy asociadas la entidad, que son casi 200. Así que, bueno, un gran camino. Me ha tocado un tiempo muy desafiante, un tiempo muy movido, y que requiere también de mucha exposición y de mucha creatividad para estar atento a los cambios de agenda, y bueno, y acá estamos. Muy bien. Ahora, con tu experiencia en el ámbito de la minería y haber comenzado hace muchos años atrás, uno no imaginaba quizás una mujer tan involucrada, ¿no?, en minería, y como decís vos, que haya llegado por primera vez a dirigir los destinos de la Cámara a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo han sido esos inicios en un espacio reservado históricamente para los hombres, y que hoy por suerte se ven incluso en algunas empresas más mujeres que varones, ¿no? Sí, es cierto. Yo afortunadamente nunca tuve demasiadas resistencias, ¿no? En los ámbitos laborales que me tocaron. Sí había algunos prejuicios que eran como compartidos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una ocasión donde yo pedí que me asignaran un vehículo para viajar, y me dijeron, pero vos sabés manejar 4x4. Claro, claro. Yo dije, ¿cuál es la ciencia, viste? Y bueno, superar esas cosas, o por ejemplo hacer notar que no había botines de mi talla. El botín más chico que venía era un número más que mi talla, pero me quedaba demasiado grande hacia el costado. El tamaño de mi pie era muy pequeño para ese botín. O guantes, o camperas, digo. Había limitaciones de ese tipo, de decir, bueno, es una industria que no tenía estas cosas pensadas para las mujeres. Y las mujeres tenían, con las que yo he compartido trabajo en aquel momento, o eran las que estaban en la parte de limpieza, en la cocina, o en tareas administrativas en la ciudad. Pero eran muy pocas las que desempeñaban tareas en sitio. Sí había ingenieras, por ejemplo, que vos debes conocer a un par de ellas. Bueno. Que eran mujeres de armas tomar, pero bueno, no sentíamos o no percibíamos una gran resistencia en cuanto al género, salvo en estas pequeñas cositas que eran como más naturalizadas, digamos, ¿no? Hoy las podemos notar y levantar la mano allí para decir, esto no deberías haberlo dicho. En aquel entonces pasaba. Pero sinceramente mi trayecto fue bastante llevadero. Sé que para otras no, y eso creo que también es una consideración que yo no pierdo de vista, ¿no? Sé que para muchas chicas no es fácil, que hay casos a los que hay que prestarle un poco más de atención, y nosotros en la Cámara trabajamos una agenda de inclusión, una agenda de género, justamente para promover y visibilizar espacios, o mayores espacios para las mujeres. Y también la agenda que tiene que ver con abordaje de situaciones de violencia. Hay varias cosas que observar en una industria que, como vos decías recién, está parida, masculina, y que está en proceso de transformación. Pero sí rescatar que es una industria que está muy abierta y muy permeable a estos cambios también, ¿no? Me parece eso sumamente importante, que es lo que tratamos de mostrar acá con Minería en Positivo, de que la minería, más allá de su cuestión cultural o tradicional de hace 40, 50 años, una industria sumamente abierta, con estándares, yo diría, de los más altos del mundo en varias cosas, y en particular esto, volviendo sobre lo de género, el otro día tuvimos la visita de la gente de la universidad, de la Facultad de Ingeniería, y nos reenfatizaba el profesor Adolfo Rivero Zapata, que género es más que el tema solo de la mujer, digamos. Exacto. Que hay un montón de otras cosas que hay que considerar, las diversidades. Entonces, en ese sentido, la minería también está abierta a un tema de diversidad general, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, cuesta abordarlo, porque para todos es un tema nuevo, ¿no? No es que una por ser mujer tiene clarísimo el panorama. No, una también está atravesada por muchos sesgos y por mucha carga, ¿no?, cultural que llevamos, y particularmente yo, habiéndome criado en Salta, más todavía, ¿no? Salta es bastante conservadora como parte también de ese bagaje que uno tiene, pero sí es bueno observar esto, ¿no?, la apertura
yo siempre digo, el hecho de que yo esté ahí es un síntoma de apertura. Así es. Que yo me pueda sentar en una reunión de directorio y poder marcar cosas, no simplemente ejecutar, sino también proponer y decidir, es un buen síntoma de la industria, de gente que no estaba habituada a eso, ¿no? En el ámbito de la minería se da también lo que denuncian muchas asociaciones feministas de mujeres del techo del cristal en cuanto a la paga por la capacidad, por igual trabajo respecto de los hombres, o no, de acuerdo a lo que percibís vos, ¿no?, en la Cámara. Sí, a ver, creo que el sector minero también es, como está muy sujeto a muchos parámetros y ocupado por hacer las cosas bien, también toman en consideración cuáles son los rangos salariales que deben tener determinadas posiciones y hay un propósito que está claramente expresado y que es la misma paga por el mismo desempeño. Entonces, en principio, no te puedo decir que no hay una situación de desigualdad, seguramente la hay, pero saben que es un tema a corregir. Lo que creo que también hay que tener en consideración, y es algo que se habló mucho recientemente, es que a veces hablamos mucho de igualdad, pero no hablamos de equidad, ¿no? Y la verdad que el punto de partida para las mujeres o para otras diversidades respecto de los hombres no es el mismo, porque tenemos ciertas cargas asumidas, que todo el mundo asume que son nuestras y de nadie más, que son difíciles de gestionar cuando uno se plantea un trabajo como el minero que demanda tanto y que supone dejar el hogar por un tiempo bastante prolongado, ¿no? Entonces, también esta autopercepción de las mujeres y de otras diversidades de que no estamos a la altura de ciertos desafíos, ¿no? Ayer lo hablaba con alguien de decir, muchas veces las mujeres decimos, no estoy lo suficientemente preparada para tal cosa, entonces no voy. También los hombres son un poco más aguerridos, por ahí no están preparados, pero van igual, ¿no? Y resuelven sobre la marcha. Creo que esa es también una diferencia interesante. Que no tiene que ver con la capacidad, sino con el autoconvencimiento de que uno es capaz. Por un lado eso, claro, por un lado claro. eso, pero también hay como un escarnio social cuando un hombre asume un puesto muy visible o de alto rango. Probablemente nadie se pregunta cuántos títulos tiene, si tiene experiencia, de dónde viene. Pero una mujer sí, ¿no? Es como que tenés que dar examen, tenés que acreditar que estás a la altura de las circunstancias. Y es una cosa que le tenemos incorporado todo. Pero bueno, creo que esos son los desafíos, parte de lo que hay que ir superando para poder seguir avanzando. Me parece interesante, tomando este tema en particular, hay un montón de estándares o cosas que la Cámara Argentina de Empresas Mineras tomó como propia, en conjunto con el Estado, con otros, por ejemplo, EITI. Sí. ¿Okay? En el EITI hay un montón de... creo que va a ser bueno que lo expliquemos qué es el EITI primero para que la gente interprete qué es y cómo se manejan los KPI o los indicadores para poder mostrarlo con respecto a otros sectores económicos y con respecto a la sociedad. Sí. Si vos podés contar cómo funciona. El eso, EITI es una iniciativa internacional de transparencia para la industria extractiva. Esto tiene que ver con todos los movimientos básicamente de dinero, ¿no? que realizan los distintos actores que componen un sector productivo, en particular en este es el petrolero, el minero y el gasífero, para ver la trazabilidad de esos recursos, ¿no? Desde quién es el que lo origina y cuál es el destino final. Y esto es súper importante porque son industrias que están muy miradas. En el caso minero más todavía que el petrolero. El sector petrolero goza de mucha más aceptación social que la minería, en términos generales. Pero es esto de decir, hay otros países, esto es una iniciativa internacional, hoy justamente estuve en una reunión donde se habla de que, por ejemplo, hay algunos países que tienen esta industria atravesadas por problemáticas vinculadas al narcotráfico, claro, o a ciertas cuestiones que hacen a la criminalidad, y que, bueno, reportar estos datos es sumamente relevante justamente para despojarlo de esa sospecha, ¿no? En Argentina, afortunadamente, el 100% de las empresas mineras que están en producción reportan esta iniciativa, y esos datos son públicos. Esos reportes se publican anualmente o bianualmente y están a disposición del público. Quien quiera ver qué recursos generó o qué recursos movieron determinadas empresas en tal territorio lo puede ver y lo puede seguir. Y en eso también participan algunas provincias que han adherido a la iniciativa,
o las empresas mineras públicas también pueden adherir a la iniciativa. Es decir, es bastante completo y es una herramienta más que permite eso, ¿no? Generar confianza también. Claro. ¿Y cómo es el vínculo entre la Cámara Argentina y las comunidades originarias principalmente? ¿Qué contacto tienen con las respectivas cámaras provinciales para saber también, ¿no? Y palpar cuál es la sensación que tienen los pobladores de la actividad minera, la aceptación o no, o el rechazo? Sé que La Rioja tuvo muchos problemas, Mendoza tenía cuestiones legales de por medio que fueron resolviendo, pero esto también es frecuente, el contacto con las cámaras provinciales para tener un panorama. Las cámaras provinciales general están comprendidas como un asociado particular, digamos, un asociado especial dentro de la Cámara Nacional, de la Cámara que yo represento, y son, digamos, nuestros ojos en territorio. Claro. Nosotros no abordamos las complejidades tan particulares de cada provincia, pues nos excede, pero sí conocemos más o menos cuál es la dinámica que está teniendo el mapa. Entonces, por ejemplo, el NOA está muy activo en términos de litio, ¿no? Y de toda la actividad vinculada a ello, y el tema proveedores es un gran tema en el NOA, y la presencia de comunidades originarias, por supuesto, ¿no? Nosotros tenemos entendimiento en relación a, por ejemplo, convenios internacionales o algunas iniciativas de consultoría que vienen proponiendo algunas agencias de cooperación internacional a través de embajadas, y todos desembarcan con los mismos propósitos para llegar a terreno. Y entonces, bueno, promover una facilitación, un acercamiento, pero no ver las temáticas específicas. Eso me parece que es competencia exclusiva de cada localidad. Pero bueno, el NOA tiene esas particularidades. Mencionabas Mendoza. Mendoza es un caso espectacular porque tiene como vecino a San Juan, que San Juan tiene una larguísima tradición minera y ha experimentado un proceso de transformación enorme en los últimos 20 o 30 años. Así es. Y Mendoza, que Mendoza es marca propia, en cualquier lugar del mundo que uno mencione Mendoza, automáticamente saben de qué estás hablando por la promoción turística y por la producción de vinos. Y hace un año está con una agenda política, pero increíble, de promoción de la actividad minera, que no es azarosa, ni tampoco es solo decisión política, es una planificación de su propio desarrollo hacia adelante, lo están definiendo como una política de Estado. Mira vos. Entonces, la contundencia que tiene esa decisión que ha tomado el gobierno mendocino es impresionante, es impresionante. Luego, bueno, la Patagonia, que está hoy con algunos proyectos activos y particularmente la provincia de Santa Cruz, que es la que tiene más larga tradición en producción de oro y plata, y es la que siempre decimos la que nos da los números más lindos de las exportaciones, pero está viendo también que en un corto plazo, en un plazo no mayor a 4 años, puede ver agotados muchos de esos yacimientos si es que no se hace un estímulo urgente a la exploración. Entonces no van a tener posibilidad de prolongar la vida útil de esos yacimientos. Claro. Entonces digo, estas problemáticas son tan diferentes en una zona que no es la capital federal, que no es la llanura pampeana, que no es donde hay la mayor cantidad de población concentrada, y donde también esas provincias, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, hoy están mirando a las provincias mineras y viéndolas como una oportunidad de reconvertir sus proveedores para poder asistir a la industria. Entonces, a mí lo que me satisface de ver este planteo en el mapa es decir, esta industria es verdaderamente federal, es federal y reivindica provincias que estuvieron históricamente postergadas, está trayendo posibilidades asociadas al desarrollo de esta industria en particular, pero que va a redundar en otras, que es extender la posibilidad de enseñanza secundaria y superior, traccionar obras de infraestructura también, que por ejemplo si pensamos acá en el norte, uno de los grandes titulares que se dieron en los últimos años es el corredor bioceánico. El corredor bioceánico, si se logra de la mano de la minería, va a beneficiar a otros sectores productivos que también exportan en ese corredor. Entonces, ojalá que así sea, ¿no? Digo, de momento lo digo acá como una expresión de deseo, pero digo, tiene que ver con eso, ¿no? Claro. Las realidades de cada jurisdicción son completamente diferentes. Bueno, una de las cosas que yo quería justamente con la visita de Alejandro era pasar todo el mapa para no quedarnos pegados en Salta, y ahí hizo una muy buena representación de los desafíos que tenemos como sector en nuestro país en general. Agrego lo de Mendoza, ¿no? Mendoza tiene San Juan en
en el norte y tienen el costado del otro lado de la cordillera Chile con Exacto. con minas ahí cerca. Pero una cosa interesante es lo que comentabas, está el desafío de Santa Cruz, para que también los oyentes interpreten. El desafío de Santa Cruz, donde se van agotando los yacimientos, no hay exploración, y todo lo que nos dio Santa Cruz durante 25 años de minería, que fue prácticamente el puntapié inicial de todo, después vino San Juan por atrás. Y ahora aparece, bueno, Chubut tiene sus propios desafíos, y Río Negro aparece también como una importante, un importante potencial. ¿Cómo ves ahora la potencialidad de que Chubut también, para contar, hay una ley prohibitiva de la minería en Chubut, Chubut se agregue a este grupo de provincias patagónicas, y también la potencialidad de Neuquén, ¿no? Que Neuquén queda corto ahí porque está muy focalizado en Vaca Muerta, pero toda esa zona tiene un montón de potencial en oro, plata, etcétera, y otras cosas más, uranio, por ejemplo. Uranio es una cosa interesante también para conversar, ¿no? ¿Cómo ves eso en general para arrancar con la Patagonia de vuelta? Bueno, Río Negro está avanzando hacia la consolidación de proyectos metalíferos después de mucho tiempo, ¿no? Y está viendo posibilidades concretas de pasar de ser un productor de no metalíferos a tener un proyecto de oro en marcha. Y eso hace también que estén mucho más activos y vinculados y apareciendo, ¿no? Poniéndose en la palestra. Lo que mencionabas de Chubut, Chubut es un caso particular, porque tiene uno de los yacimientos de plata más grandes del mundo y ha tenido un escenario de conflictividad social muy importante en ese sitio, y yo veo difícil en el corto plazo que eso se revierta, porque digo, los procesos sociales no se consiguen de la noche a la mañana, ni tampoco es cuestión solamente de decir que sea una decisión política, ¿no? Por supuesto. El caso de Mendoza, volviendo como ejemplo, Mendoza anunció que iba a ir adelante con esta agenda de promoción minera, pero tenía un trabajo detrás de larga data, de una planificación y de una articulación con otros sectores, y enmarcando la minería dentro de varios otros ejes de trabajo que hacían a esta planificación, y para, digamos, que ninguno de los sectores se sienta excluido. Por supuesto. En el caso de Chubut me parece que es un poco eso, ¿no? Tienen que transitar un camino allí de recuperación de la confianza con la población y de pensar. Yo siempre digo que esto es barajar y dar de nuevo a veces, ¿no? Cuando se define para dónde queremos ir, y es repensar el territorio a partir de lo que se tiene. Chubut vive de la actividad costera, y el yacimiento minero está en la zona de la meseta, que es bastante adentro y retirado, entonces por ahí mientras la costa siga sosteniendo, no sé, me parece que eso es la decisión política más un montón de otras cosas. Y Santa Cruz está viendo, la verdad que con mucha preocupación, la situación que tienen de saber que en pocos años seguramente el escenario va a ser otro, y tienen que ensayar allí algunos estímulos a la exploración. Y respecto a lo que mencionabas recién, teniendo a Chile al lado por continuidad geológica, siempre decimos que es muy posible que de este lado también tengamos yacimientos importantes. De hecho los hay, los de cobre, que están fundamentalmente en San Juan. Pero lo cierto es que la mayor parte del territorio argentino no está explorado. Entonces hay mucho por descubrir todavía. San Juan ya dio muestras y evidencias de que hay grandes yacimientos de cobre que son como nuestra gran promesa. Y cuando ves el mapa minero, esto es gracioso y no tanto, pero ves los yacimientos de San Juan, ves Mendoza, ves Catamarca, Salta y Jujuy, y La Rioja parece que no hubiera nada. En realidad La Rioja tiene un montón de recursos, pero digo, hay que explorar también allí. Claro. La Rioja históricamente fue minera, o sea, fue la primera. Fue la minera, primera. Con Chilecito, por ejemplo. O sea, fue la primera. Según dicen las crónicas, la primera ley de fomento minero, la del 7 de mayo de 1813, así es, indicó que había que contar con minerales para acuñar moneda. Claro. Entonces mandaron las expediciones a buscar los metales que había en La Rioja. Esa era la primera gran expedición minera de la Argentina. Partiendo de la premisa, Alejandra, de que los recursos son de las provincias, ¿los gobiernos provinciales están solos en lo que tiene que ver con el fomento, con el apoyo a la industria minera, como lo viene haciendo el gobierno provincial, ya no necesariamente desde esta gestión, sino desde un poco antes también? ¿Y cuál es el interés de la nación al respecto? ¿Es como que las deja solas las provincias, o tenés la percepción de que hay un verdadero interés del gobierno nacional en el desarrollo? En este momento yo creo que, y digo, no es
propio de esta gestión actual de gobierno nacional, porque ya en gestiones anteriores había allí una luz de esperanza en que la minería empezaba a brillar o empezaba a ser vista, ¿no? La minería está definida como una actividad de utilidad pública, está definida como un sector que promete y que no va a llegar a los números del agro, ni aunque nos lo propongamos con lo que hoy tenemos y conocemos, no llegamos a los números del agro. Pero sí es un sector que puede acompañar muy bien y que hoy se ha vuelto estratégico en términos de la demanda global que existen de los minerales críticos, ¿no? Entonces tenemos como un presente que nos ofrece una oportunidad que hay que aprovechar. Afortunadamente las provincias están viendo esto de esta misma manera, ¿no? Entonces hoy vemos algo que hace años atrás no era común. Los gobernadores hablan y defienden la minería. Eso antes no pasaba. No solo los gobernadores, referentes políticos de toda posición, oficialistas, opositores e incluso de otras extracciones más afines o no, también hablan de minería. Entonces ahí, digamos, creo que se ha consolidado como una aceptación. Entonces, ¿qué papel juega la nación en todo esto? Claro. Acá me va a permitir una anécdota. Según la Constitución del 94, los recursos son de las provincias. Entonces yo empecé a preguntarle a algunos amigos conocedores de la temática, digo, cuando fue la convención constituyente de la reforma del 94, ¿en qué minuto decidieron que los recursos sean de las provincias? Pues digo, ¿qué había en el 94? Esto es algo que yo imagino, no me lo han corroborado, habría que ir a buscar los libros con las actas de las discusiones de esa época. ¿Pero qué recursos había en el año 94 que se conocieran? Carbón en Río Turbio, petróleo acá en el norte, algo en Mendoza, y no había más. Nada. Proyectos. Está bien, sueños, pero no había nada que hubiera concreto. Sido concreto, como decir, bueno, esto es de interés, bueno, dáselo a las provincias. Uh-huh. Y hoy la nación dice, ¿qué hicimos? Claro. Hoy se arrepintieron. Pero sí la nación da de hecho, marco. Hubo un intento del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? De echar mano al litio cuando empezó a ver que... Siempre hay intentos. Siempre son creativos, ¿no? Los muchachos, hay que reconocerles. Sí, siempre. Pero digo, la nación acompaña haciendo la promoción minera. La nación es la dueña de la ley de inversiones mineras, es la dueña de dar marcos de promoción como es hoy el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Y también es la que te confiere la macro, ¿no? Si eso no está acomodado, por más que las provincias quieran, no van a lograr mucho. Entonces hay ahí una necesidad de articular, sí o sí hay que articular. Por eso digo que es federal desde el más amplio sentido. Uh-huh. Sí, a diferencia, yo trabajo en Chile, tengo algunas noticias de Chile, y la verdad que no es interpretado tan claramente en otros países donde uh-huh. no tienen tanta... tan arraigado el tema federal como lo tenemos nosotros acá. Claro. O sea, vos a Chile no hay una forma de percepción como la que tenemos acá, justamente, de poder trabajar con la autoridad minera localmente, de hablar de los días del día a día localmente y que no tenga una injerencia tan en el día a día la nación, pero es evidente que la articulación. Y acá quiero volver también sobre una reflexión, dos cosas de lo que vos comentabas. Tenemos una costumbre de pensar que la minería está asignada a la cordillera, digamos, uh-huh. las provincias cordilleranas, y en realidad la minería es amplia y qué bueno que lo digas. A cualquiera, o sea, Entre Ríos y Misiones podrían estar involucradas en el tema minero. No, de hecho, Entre Ríos es una gran productora de arenas silíceas ahí va el punto. Que se destinan a Vaca Muerta para la producción de petróleo, claro. Sí, entonces, de gas no convencional. Claro, lo importante es, y acá vuelvo a traer una reflexión porque nos focalizamos siempre de ese lado, pero Córdoba, la uh-huh. Cámara Argentina de Empresas Mineras hizo el evento en Córdoba, sí. Y Córdoba tiene un potencial grandísimo, enorme. San Luis lo tiene, Buenos Aires tiene todo lo que es la tierra de Tandil, pero también tiene un montón de otras uh-huh. posibilidades. O sea, tenemos una costumbre de pensar que está allá arriba la minería, arriba en la cordillera, pero no estamos conscientes de todo lo que se puede producir. Inclusive, lo enfatizo yo muchas veces en este programa, en nuestra provincia, fuera de la puna, digamos. O sea, la puna no es lo único. Está buenísimo lo que mencionás porque, de hecho, cuando uno recorre el mapa y habla de los proyectos metalíferos, que son los más sonoros, los que tienen más marketing, digamos, pero hay un par de segmentos de la minería que están en todo el país. Y es, por ejemplo, la producción de áridos, por ¿no? ejemplo. De rocas de aplicación, de lo que es para construcción. Córdoba tiene la
las cementeras más importantes que se nutren de esto. O la mina Wanda, que es reconocida cuando uno va de vacaciones para el lado del litoral. Y acá en Salta, bueno, Ricardo Alonso hizo un montón de artículos acerca del ónix y de las variedades de ónix que tenemos, que San Luis también las tiene. Digo, hay un montón de cosas en distintos sitios bien apartados de la cordillera, y que a mí me deja así un poco descolocada cuando dice Argentina no es un país minero, es un país con minería. No, bueno, está bien, pero tenemos minerales en todo el territorio. Sí, hay una renovada, digo, ¿no? Porque di una charla el día lunes en la Universidad de La Plata. Hay una renovada visión sobre, por ejemplo, las sierras pampeanas, que tienen una potencialidad grandísima, y bueno, principalmente en los minerales críticos, ¿no? Estamos hablando del litio, el tantalio, el columbio, el vanadio, etcétera, y hay un montón de potencialidades. Eso para solamente abrir el tema de la discusión y llevarlo más allá de las fronteras netas de la cordillera. Así es. Claro. Bueno, vamos a ir con nuestros auspiciantes, Dale. José. Después de eso estaremos con un par de notas con la gente de Capemisa, como habíamos prometido al comienzo, y ya venimos con los últimos minutos de la charla con Alejandra. Se nos pasó volando el tiempo, Sí, José, son menos pasa 20. rapidísimo. Bueno, Pasa rapidísimo. volvemos enseguida. Dale, gracias. Estamos generando estos desayunos de trabajo, de networking, junto con todos los socios de la Cámara. Y la verdad que nos parece un ejercicio muy saludable, muy bueno, porque se generan ámbitos de conversación y de diálogo. Compartimos información que por ahí nos vamos enterando los socios en nuestras interacciones o relaciones con las mineras, y me parece un muy buen espacio para compartir información, criterios, conocimientos, prácticas. La primera sirvió de ensayo y tomamos algunos aprendizajes. Por ejemplo, ahora tenemos tiempos definidos en cada ronda, que son de 15 a 20 minutos, y vamos rotando las mesas cada ese tiempo. Muchas veces pasa que no conocemos o no nos conocemos entre todos y no sabemos todas las soluciones que los socios pueden brindar y cómo podemos ayudarnos entre nosotros. Así que esta forma de trabajar nos parece una muy buena práctica para que hablemos, comentemos, porque no solamente podemos brindar soluciones y servicios o venderle insumos, repuestos a las mineras, sino inclusive creo que hay muchas más oportunidades de hacerlo entre los mismos socios de la Cámara. La idea es hacerlo una vez al mes. Como si vos, son muchos los socios, el espacio en la Casa Minera, si bien es amplio, también es limitado, no podemos acogerlos a todos, pero la idea es sí, hacerlo una vez al mes y fomentar a que vayan participando y animándose algunos socios que todavía no lo hicieron. El año pasado fue un año un poco más difícil, cayó mucho la demanda de trabajo por parte de las empresas, sobre todo las que están en el litio. Pero vemos con optimismo y esperanza de que repunte la actividad este año. Seguramente vamos a tener que pasar esta primera mitad, pero vemos que en la segunda quizás pueda haber una reactivación gradual y progresiva de la actividad. Bueno, Río Tinto está empezando la construcción de su planta Full Potential, que va a ser una planta de 50.000 toneladas al año. Va a ser una de las más grandes, si no la más grande de la provincia, a pesar de que las otras ya arrancaron con plantas de 25, pero Río Tinto va a construir en una sola etapa una de 50, con lo cual pensamos y entendemos que esa obra va a demandar muchos recursos, muchos insumos y muchos servicios de parte de las empresas salteñas. Es una idea en la cual estamos trabajando.
también aportamos nuestro punto de vista como Cámara y como socios a la autoridad del gobierno. Y la idea es trabajar en la reciprocidad, por lo menos entre las empresas mineras del norte, o sea, Catamarca, Salta y Jujuy. Que haya más apertura y, como te digo, más reciprocidad a la hora de trabajar y poder ir a trabajar no solamente en las provincias de las cuales somos parte, sino que puedan ir salteños a trabajar a Jujuy, jujeños a trabajar a Salta y a Catamarca y así. ¿Cómo estás? Un gusto verte, Agustín. Estamos en la segunda edición de los desayunos de networking, a los cuales estamos tratando de darle más estructura con Capemisa para que sean un poco más ordenados, se conozcan todos los proveedores entre ellos y formen vínculos comerciales que nos ayuden en la situación en la que se encuentra la minería salteña, con una actividad baja, pero sin perder las esperanzas de que podemos entre todos ayudarnos y trabajar en conjunto. Sí, como te digo, estamos tratando de hacer de esto una actividad atractiva para el socio, en que el socio tenga interés de acercarse a la Cámara, porque realmente tenemos un interés muy grande de generar vínculos entre nosotros y también con otras cámaras. Por ejemplo, estamos organizando partidos de fútbol entre los socios, ya hemos jugado con algunos equipos de algunas mineras. Entonces, desde la Comisión de Eventos queremos darle estructura, como te digo, y generar el atractivo para que el socio se acerque y las cosas se den. Hemos hecho una jornada de fútbol mixto ayer justamente, salió muy linda, hicimos un asado al final, así que nada, todo esto es fructífero para todos los socios y lo que queremos es llegarle a cada uno de ellos y interactuar entre nosotros. Es importante que nos vinculemos y así logremos generar relaciones comerciales, que es a lo que apunta cada empresa. Queremos que se acerquen, queremos acercarnos a ellas, es de vital importancia para nosotros. Apuntamos al compre local, queremos desarrollarnos como proveedores y queremos poder ser competitivos para trabajar con ellos. Mira, en el cronograma de actividades tenemos la Semana de la Minería, hay muchas cosas que estamos pensando desde la Comisión de Eventos para desarrollar. No vamos a espolear, una vez que lo tengamos desarrollado y engrasado el asunto, te vamos a estar hablando, vas a ser el primero en enterarte, así que seguramente vamos a tener noticias nuestras. Control Andina está encarando el año acá en Salta bastante bien, estamos con actividades logísticas, nosotros nos dedicamos a hacer todo lo que es logística con camiones semi-remolque, camiones chasis, hidrogrúas, tenemos alguna maquinaria de lo que es movimiento de suelo, hacemos transporte de personal y nuestro fuerte es la construcción modular. Hacemos módulos hechos de placa sándwich, que es una placa de poliisocenurato con chapa, es una placa ignífuga, acústica, térmica, resistente al agua, la vas a ver en la mayoría de los campamentos, así que cualquiera que esté interesado puede acercarse y lo asesoramos de nuestro producto. Estamos desarrollando la línea Housing, ¿sí? Que es para hacer casas con el sistema constructivo modular, es muy interesante, así que pueden visitarlo en nuestra página, ¿sí? Que ya la vas a pasar en el programa. Bien. Así que bueno, más que nada es tratar de darnos a conocer entre todos y que vayamos para adelante. Bueno, muy bien, allí está, ¿no? Parte de las notas que venimos haciendo en Capemisa, nos quedan algunas pendientes que vamos a poner en el próximo programa, pero queremos aprovechar el tiempo porque lo tenemos a la directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Alejandra Cardona, quien está charlando con nosotros. Así es. Ale, te preguntaba también para que la gente interprete, ¿cómo funciona la CAEM? ¿Qué es? ¿Cómo se conforma el directorio? Para que se interprete un poco. Ok, la CAEM es una institución que tiene ya casi 70 años, es un montón de tiempo, y que trabaja en la representación y es la voz a nivel nacional del sector minero en su conjunto. Para ello, bueno, los asociados que componen la institución son empresas mineras que están presentes en todo el territorio nacional y también empresas proveedoras, que son, la verdad, la gran mayoría de las empresas hoy asociadas a la institución, y también las cámaras provinciales. Entonces, ¿qué hacemos? Promovemos el sector, hacemos actividades de difusión, de divulgación, articulación con universidades. Hicimos recientemente un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional, súper importante para la creación de un hub de minería, aprovechando esta capilaridad que tiene esa universidad en todo el territorio.
Recibimos estudiantes de otras universidades también que vienen a conocer, delegaciones de empresarios de diversos orígenes. Yo he recibido gente de países que, ¿viste eso que no tenés presente? Que decís, ¿también me interesa minería argentina? Sí, también. Articulamos mucho con la Secretaría de Minería de la Nación, con la Secretaría de Ambiente, con las comisiones de minería que funcionan en diputados y en senadores. La Cancillería Argentina está muy activa también en estos intercambios, no solo de contarnos qué eventos se hacen en el exterior, sino también de interesados foráneos que quieren venir. Tenemos eventos. El mes que viene vamos a hacer una gran feria en Buenos Aires, en la rural, que se llama Arminera, que es una feria muy importante, la más importante de la minería, y allí se darán cita, lógicamente, todos los actores, y estamos convocando también a otros países para que participen allí. La Unión Europea tiene una presencia importante en este evento, delegaciones de Canadá, de Australia, en fin, de lo más diverso. Y es gratis y abierto a todo público. Así que, más allá de la expo, también hay un ciclo de charlas, de seminarios y de actividades que comprenden quizás todo el espectro temático, o tratamos, que hoy estamos trabajando en la Cámara: actividades de género, ambiente, derechos humanos, seguridad, la parte comercial, va a haber ronda de negocios, presentaciones de empresas, presentaciones de ejecutivos, de autoridades. Tenemos convocados a gobernadores para que hablen de la industria en sus provincias, a embajadores para que hablen de la experiencia de sus países. Así que, bueno, eso es básicamente lo que hacemos. Articulamos y buscamos dar solución o acercar soluciones, mínimamente siendo facilitadores entre las partes para que haya un mejor entendimiento, por lo menos en los organismos nacionales y en estas esferas que parecen lejanas a las provincias, ayudándolas para que la minería pueda desarrollarse sin torpezas en el territorio. ¿Cuánto tiempo te queda en el cargo? ¿Cómo eligen las autoridades? ¿Cómo se renuevan? Yo creo que voy a estar en el cargo hasta que se den cuenta. No hay un plazo. No hay un plazo. No. Por suerte no es por un periodo. Sí, depende obviamente de mi desempeño y de las ganas que tenga esta gente de que yo siga trabajando allí. Así que sí, hay todavía tela para cortar. Sí, en las autoridades propias del directorio, ahí sí se hace elección. Ahí se hace elecciones, claro, cada 2 años. Sí, en este momento la presidencia la tiene Roberto Cachola, que es presidente de Minera Santa Cruz. Y lo que hemos procurado en la conformación del directorio, lo que siempre se procura de acuerdo con los socios, es que haya representación de todas las provincias y de todos los sectores. Es decir, hay empresas de cobre, de litio, de áridos, de oro, de plata. Todo el arco productivo está representado. Mañana vas a estar exponiendo en esto. Bueno, mañana digo para aquellos que están viéndonos en vivo. Si ya nos ven a través de YouTube, bueno, ya habrá pasado el evento, ¿no? Pero digamos el jueves 24 de abril. Jueves 24 de abril. ¿De qué vas a hablar? Yo voy a hablar del crecimiento y del desarrollo vinculado a la minería. Voy a presentar algunas cifras que son bien elocuentes, que también ayudan a que uno piense en perspectiva, ¿no? de estos análisis que también los generamos en la Cámara, ¿no? De tener esta información más agregada, si se quiere, pero que permiten pensar hacia dónde vamos y el camino que hemos recorrido, que no es poco. No es poco. Sí, yo como ingeniero me encantan los números, así que mucho speech, pero hay que mostrar los números. Exacto, así que está muy bueno. Tres cosas hay que hacer. Esto es para que los que quieran hacer speakers. Okay. Hay que hacer números, dato cualitativo y mucha emoción. Así es, con ponerle eso, un poco de emoción. Sí. Pasión es lo importante que empuja. Así es. Una cosa importante que hay que destacar es del 20 al 22 de mayo, ¿no? 20 al 22 de mayo en la rural, en el predio de la rural. Ajá. Allí se va a desarrollar Arminera. Perfecto, es para que todos los que quieran ir puedan ver en particular eso. Hay otros aspectos que también toca la academia, que lo estábamos conversando hace un rato. Hay un programa que se llama Hacia una minería sostenible o sustentable. Sí. Yo tengo un problema con las palabras, pero bueno. Yo también. Yo tengo no quiero meter la pata, pero no sé cuál es tan correcta, digamos. Lo que pasa es que en castellano usamos las dos, pero en inglés hay sustainability nada más. Así que ahí tenemos un problema, pero ya vamos a discutir eso en otro momento. Pero no sé cómo lo habían traducido como sustentable. Sí, es una minería sustentable. ¿Y cómo funciona eso, Ale? Ese es un programa que originalmente fue desarrollado por la Asociación Minera Canadiense, ¿no? Es como una guía de buenas prácticas y una serie de protocolos
para mejorar el desempeño de las empresas en todas las fases de desarrollo y en todos los aspectos posibles. Y bueno, para eso se hizo una traducción de estos protocolos, y no solo la traducción literal, a la lengua, digamos, claro, sino también una adaptación a nuestra realidad. Porque, digamos, por ejemplo, Canadá no tiene demasiado problema con la gestión del agua, tiene una muy buena gestión del agua, y además si hay algo que sobra en Canadá es agua. Y nosotros tenemos un desarrollo minero en zonas donde el agua es un recurso escaso y donde merece una gestión aparte. Entonces, bueno, eso se tuvo que generar, se tuvo que crear. Eso se hizo en el año 2016 y fue punta de lanza también para que otros países de la región lo adopten como protocolo. El programa lo que hace es eso, ¿no? Instar a las empresas a su implementación y a hacer adecuaciones de sus procedimientos y pasar por ciertos procesos de verificación también, obteniendo una calificación que siempre apela obviamente a la mejora continua, ¿no? También cuenta con un panel de expertos. Este año nosotros, este año no, el anterior, ampliamos la cantidad de participantes y la diversidad de profesiones para que la mirada sobre las evaluaciones técnicas de esas implementaciones del programa tenga un criterio diverso, ¿no? Entonces, que no sean solamente geólogos o abogados, que son las profesiones más cercanas tenemos, sino también economistas, organizaciones de la sociedad civil, académicos, en fin, una diversidad bastante más amplia, y también porque ellos ofician de difusores hacia sus propios ámbitos laborales, claro, ¿no? Entonces poder ver cómo se desarrolla esto y hacer una constatación in situ también ayuda. Así que bueno, ese programa está actualmente promovido por la Academia en marcha. Sí se espera que con la diversidad de programas y de estándares de sustentabilidad que ofrece hoy al mundo, al sector minero, se está caminando hacia una unificación de estándares, que seguramente veremos esa concreción el año que viene, ¿no? Así que mientras tanto seguimos enfatizando en la importancia de llevar adelante esto, porque mejora obviamente la performance de las empresas en sus tareas. Bueno, ya nos hemos quedado sin tiempo, José. Los que quieran escuchar más de Alejandra, si se inscribieron, podrán hacerlo mañana en el centro de convenciones. Me quedé pensando, ya para despedirte, Alejandra, en el comienzo de la charla, ¿no? Que hablábamos del rol de la mujer en la minería y no solamente su figura y su desempeño al frente de la CAEM, sino también en su momento Flavia Rollón, ¿no? Que ha sido secretaria de Minería y Energía de la Nación, también hizo un rol parecido aquí en la provincia, o Romina Sazzarini, ¿no? Mujeres en el ámbito ejecutivo y no solamente administrativo o de maestranza como era hace muchos años atrás. Así que es un gusto poder charlar con vos. Estás invitada para cuando quieras volver. Bueno, muchas gracias. Gracias, Agustín. Gracias, José. Muchísimas y al gracias, público por escuchar y seguir, a más sponsors que se sumen. Eso, vamos, por supuesto. Vamos, muy bien, muy bien. Y gracias por el espacio. Lo recomienda Alejandra. Gracias, Ale. Y a ustedes también por participar siempre de nuestro programa. Nos vamos a estar esperando dentro de una semana, José, ¿no? En minería en positivo. Pensemos la minería para dar un valor a la sociedad. Chao. Muchísimas gracias. Chao.